En la tranquilidad de aquella oficina revestida de madera, el único sonido era el crujido del papel. La mediadora, una mujer con rostro tallado en granito, miró a mi hermana y pronunció las palabras que lo cambiarían todo. La auditoría forense ha identificado un patrón sistemático de vaciamiento de bienes, lo que constituye un delito grave de transferencia fraudulenta. Vi cómo la sonrisa petulante de Ashley se desvanecía y luego se convertía en una máscara de pura sorpresa e incomprensión. Finalmente me miró de verdad, y vio a una desconocida. Apenas 2 semanas antes, esa desconocida era invisible. Estaba sentada en una oficina bancaria con paredes de cristal, con un nudo en el estómago. Mi hermana Ashley, una agente inmobiliaria que irradiaba un éxito agresivo y ostentoso, empujaba una gruesa pila de documentos legales sobre el escritorio. Su voz tenía su habitual tono de impaciencia y condescendencia. «Chloe, estos son solo trámites de herencia. Papá quería que fuera sencillo. Solo firma donde están las pestañas. No le des demasiadas vueltas. No pienses». Era el lema familiar no oficial que siempre me dirigían. Era la silenciosa instrucción de mantenerme en mi lugar, de no desafiar jamás la narrativa que ella había construido. Su esposo, Greg, un hombre cuyos músculos y traje barato no podían ocultar su naturaleza depredadora, se inclinó sobre mi hombro. Su presencia era sofocante. «No me demores», gruñó. «Tenemos que cerrar un caso». Recorrí con la vista el denso texto legal y descubrí una cláusula sobre poderes notariales que me pareció incorrecta. Me pareció depredadora. Abrí la boca para pedirle que finalmente me detuviera, pero la mano de Greg me aferró la muñeca. No fue un roce, fue un apretón, una amenaza física. Ashley dijo, «Firma». En ese momento, algo dentro de mí se quedó helado. Los años de ser despedida, de ser la contable inepta y poco informada de la familia, todo se concentró en un solo punto de claridad. Mi rostro permaneció impasible, pero mi mente ya estaba analizando los ángulos. Mientras me agarraba con más fuerza, capté sutilmente la mirada del gerente del banco, el señor Davis. Con la mano libre, deslicé una pequeña nota doblada de mi bolsillo a su lado del escritorio, una nota que había preparado durante el viaje, por si acaso. Tenía 3 palabras: ayuda, me están obligando. Señor. La mirada de Davis bajó un instante, endureciendo su semblante profesional. Se levantó con una calma deliberada que llenó la sala. «Lo siento», dijo con voz firme, «pero parece que hay un problema de procedimiento. Espere un momento, por favor». Salió y cerró la puerta de la oficina, dejándonos en un silencio sofocante y resonante. Pensaban que solo era su tímida hermana menor, la contable discreta de la familia, mala con el dinero. No tenían ni idea de que solo intentaban coaccionar a un agente federal en una institución asegurada por el gobierno federal. Para entender el ajuste de cuentas que siguió, hay que comprender las 2 vidas que llevaba. Para ellos, vivía en un mundo de cubículos beige y hojas de cálculo predecibles. Un mundo donde mi mayor ambición era un aumento del costo de vida. Esa era la narrativa que habían escrito para mí, y por el bien de una pieza frágil, nunca los corregí. En casa de mis padres, la cena del domingo siempre era el escenario de Ashley. Recuerdo una de hace apenas unos meses, con el aire impregnado del olor a pollo asado y el perfume caro de mi hermana. Mi padre, Robert, un hombre que medía el valor de una persona por sus éxitos tangibles y sonoros, quedó completamente cautivado mientras Ashley contaba la historia de su última inversión inmobiliaria. Exageró los riesgos e infló las ganancias hasta parecer menos una agente y más una magnate de Wall Street. Mi madre, Elaine, cuyo papel principal en nuestra familia era mantener la paz, amplificando los logros de mi hermana, aplaudió con alegría. «Ay, Ashley, eres un genio con el dinero. Estamos muy orgullosos». Durante un breve descanso, mientras mi padre trinchaba el pollo, mencioné en voz baja que había recibido una distinción del departamento por un proyecto complejo que había dirigido.
Mi padre me dio una palmadita en la mano sin mirarme, con los ojos aún brillantes de orgullo por mi hermana. «Qué bien, cariño», dijo, con la voz impregnada de ese familiar cariño desdeñoso. «Qué bueno que tienes un trabajo gubernamental tan estable y seguro». Y luego vino el apodo, ese que siempre sentí como un pequeño corte de papel en mi alma. Nuestro pequeño libro de cuentas. Pequeño libro de cuentas. Porque era callado, porque era meticuloso, porque no hacía alarde de riqueza imaginaria. Veían mi vida como una ordenada columna de números, pequeños e insignificantes. No tenían ni idea de mi otra realidad, mi realidad real. Me imaginaban en un cubículo con poca luz, pero mi verdadero espacio de trabajo era un centro de análisis de datos seguro e insonorizado, conocido como esquife. Allí no solo miraba libros de contabilidad, sino que los desmantelaba. Me encontraba frente a pantallas gigantes que mostraban el alma de las organizaciones criminales globales, una compleja red de cuentas offshore, transacciones fantasma y dinero negro. Mi voz en esa sala no era silenciosa, era segura y autoritaria, la última palabra en asuntos de enorme trascendencia. Justo el mes pasado, informaba a un equipo de colegas serios. Según la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro, el flujo de activos indica una técnica clásica de estratificación, expliqué, señalando una cascada de transacciones que rebotaban entre las Islas Caimán y Chipre. Está diseñado para enturbiar el rastro, iniciará protocolos de rastreo de activos y contrastará las declaraciones del beneficiario final de los registros de Panamá. Quiero saber quién está detrás de esta empresa fantasma para mañana. Mi superior, un hombre que lo había visto todo, no me elogió. Solo asintió con respeto. En mi mundo, ese gesto valía más que 1000 cumplidos vanos de mi familia. Ese gesto significaba confianza. Significaba que otro hilo de una red criminal global estaba a punto de cortarse por culpa de mi trabajo. Durante años, permití que esta dualidad existiera. Era un escudo. Explicar la naturaleza clasificada de mi trabajo era imposible, pero, sinceramente, la razón principal era que sabía que no lo entenderían o no podrían entenderlo. Era más fácil ser su pequeño contador que luchar por una versión de mí misma que no les interesaba ver. Su condescendencia fue el precio que pagué por una vida tranquila. El recuerdo que más me quemó fue de hace unos años, cuando Ashley insistió en ayudarme con mis impuestos. Se sentó a la mesa de mi cocina, riendo mientras miraba mi sencillo formulario W2. «Ay, Chloe», suspiró, sacudiendo la cabeza con lástima. «No entiendes cómo funciona el dinero de verdad, ¿verdad?» La ironía era aplastante. Mientras ella aprendía a revender pisos, yo aprendía cómo se podían explotar las regulaciones bancarias internacionales para financiar el terrorismo. Mientras ella presumía de sus comisiones, yo rastreaba en silencio las huellas digitales de oligarcas y líderes de cárteles. Vio a un Payub. Vi un sistema económico global con vulnerabilidades que me entrenaron para identificar y sellar. Ella creía que no entendía el dinero, cuando en realidad comprendía su oscuro corazón mejor de lo que ella jamás podría imaginar. Su mundo se basaba en el dinero, que ella podía ver. El mío se basaba en el mundo del dinero, mucho más grande y peligroso, diseñado para permanecer oculto. Durante años, les había dejado creer su versión de mí. Era más sencillo, pero cuando Greg me puso las manos encima, ya no se trataba de un drama familiar. Se trataba de pruebas, intención y jurisdicción. Cuando el señor Davis regresó con 2 guardias de seguridad, la frágil pieza de la oficina se hizo añicos. Ashley y Greg estallaron, sus voces una sinfonía de furia indignada. Gritaron sobre demandas e incompetencia, pero su rabia fue inútil contra el protocolo silencioso e inamovible del banco. Los vi salir, no con satisfacción, sino con una determinación fría y distante. La familia que conocía había dejado de existir en ese instante. Me quedé atrás, con la adrenalina en las venas agudizando mi concentración. Le di al señor Davis, recibió mi declaración,
clara, profesional y objetiva, y pude ver el reconocimiento en sus ojos. Sabía que este incidente había activado la obligación de informar según las directivas contra el blanqueo de capitales. Estaba registrando un evento a nivel federal. Mi reacción emocional podía esperar. Mi respuesta profesional ya había comenzado. Mi primera llamada no fue a mis padres. Fue a mi mejor amigo, Liam, un abogado corporativo con una mente tan aguda como la raya de sus trajes y la única persona que conocía mis dos mundos. No lloré ni me enfurecí al teléfono. Le presenté un resumen del caso que describía los hechos, el intento de coacción y las posibles infracciones legales. Me escuchó y cuando terminé, su respuesta fue simple. De acuerdo, me encargo. ¿Cuál es tu primer paso? No había compasión en su voz, solo complicidad. Mi segunda acción fue más fría. Me conecté a la red segura de mi departamento y presenté una solicitud formal para acceder a los registros de la herencia de nuestra familia. Alejé un claro conflicto de intereses, pero enfaticé la necesidad de una auditoría preliminar para proteger mis derechos como beneficiario, utilizando el lenguaje legal preciso que garantizaría la aprobación. El sistema al que había dedicado mi vida ahora estaba siendo dirigido con precisión quirúrgica contra mi propia familia. No había emoción en ello. Era simplemente un procedimiento, una corrección necesaria. Trabajando con Liam, solicitamos a Ashley una contabilidad completa del patrimonio. Los documentos que envió eran un desastre, descuidados, desorganizados y diseñados para confundir a cualquier persona. Pero para mí, eran una confesión escrita con arrogancia. Siempre se creyó la inteligente. Me di cuenta de que esta creencia era la falla crucial de su plan. Durante la semana siguiente, trabajé sin descanso. Pasé las noches frente al monitor, no como una hija afligida, sino como una investigadora a la casa. Las transferencias sospechosas, los activos infravalorados vendidos a una sociedad anónima fantasma con Greg como único director, todo estaba ahí. Construí una cronología clara e innegable de la manipulación financiera, una cadena de pruebas perfecta. Ashley pensó que había ganado ocultando el dinero tras un papeleo complicado. No se dio cuenta de que acababa de entregarle un libro de pruebas a la única persona capacitada para leer entre líneas. Estábamos sentados a la mesa de caoba pulida antes de que llegaran. Liam y yo guardamos silencio. Lo único que nos separaba era una carpeta de 3 anillas impecablemente organizada. Cuando Ashley y Greg finalmente entraron con su abogado, el aire de la habitación se llenó de arrogancia. Ashley no me miró, sino que optó por inspeccionar la obra de arte en la pared con una expresión de profundo aburrimiento. Greg se crujió los nudillos, un acto insidioso de intimidación. Lo vieron como una molestia, una extorsión. Pensaban que Little Ledger había contratado a un abogado de poca monta para intentar exprimirlos y sacarles una tajada mayor del pastel que ya se habían robado. Los observé con una expresión neutral y vi su mayor debilidad. Ya habían decidido quién era yo y estaban completamente seguros de tener razón. Liam comenzó con un tono engañosamente tranquilo, casi académico. No hizo acusaciones, simplemente presentó las conclusiones preliminares de una revisión financiera independiente. Habló de la residencia principal, misteriosamente vendida a una sociedad de responsabilidad limitada recién formada por el 20% de su valor de mercado. Detalló una serie de retiros de efectivo de la cuenta del patrimonio, cada uno meticulosamente mantenido justo por debajo del límite de declaración federal de $10,000. Mencionó la liquidación de 2 carteras de acciones que nunca se revelaron en la contabilidad inicial proporcionada por Ashley, la ejecutiva. Con cada frase ponía un nuevo ladrillo al muro de sus mentiras y observé la cara de mi hermana. El aburrimiento había dado paso a la irritación al fruncir ligeramente el ceño. A mí me molestaba esta recitación de detalles que creía enterrados para siempre, pero no había miedo. Todavía no.
Su abogado, un hombre con rostro engreído y satisfecho, dejó que Liam terminara y luego soltó una breve carcajada teatral. «Estos son tonterías circunstanciales», dijo, con un gesto de desdén. Su cliente es una hermana sensible y afligida que hace conjeturas descabelladas basándose en documentos que claramente no entiende. Entonces cometió su error crítico y fatal. Me miró con desdén. «Trabaja en un cubículo del gobierno», dijo con desdén. «¿Qué podría saber usted de gestión de activos complejos?» Y ahí estaba, el mismo sentimiento, la misma condescendencia que había absorbido toda mi vida, solo que envuelta en un traje más caro. Era el trabajo estable y seguro de mi padre. Eran las sonrisas conciliadoras de mi madre. Era la compasión de Ashley por mi incapacidad para entender el dinero real. Era cada vez que me daban palmaditas en la cabeza y me decían que no me preocupara por las cosas importantes. Todos habían confundido mi silencio con ignorancia, mi paciencia con debilidad. Respiré lenta y deliberadamente, dejando que el caótico ruido de mi pasado se asentara en un único y frío punto de concentración. Me incliné hacia adelante, apoyando las manos sobre la mesa. La voz que salió de mí no era la que conocían. Era la voz que usaba en el trabajo. Serena, precisa y rotunda. Soy investigador principal de delitos financieros de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro, dije, con la mirada fija en su abogado. Durante los últimos 6 años, me he dedicado exclusivamente a casos de fraude multimillonario, blanqueo de capitales y ocultación de activos a través de empresas fantasma. Dejé que eso flotara en el aire un instante, observando el primer atisbo de incertidumbre en su rostro. Luego volví la mirada hacia mi hermana. «Esto», dije, poniendo la mano sobre la carpeta, «no es una colección de suposiciones». Con un pequeño empujón, deslicé la pesada carpeta por la mesa pulida. Se detuvo justo delante de ella. «Es un expediente». Vi cómo palidecía el rostro de los tres. El silencio en la sala era absoluto, una carga aplastante. La declaración jurada del gerente del banco sobre el intento de coacción está en la primera página. Continué sin levantar la voz. El informe de actividad sospechosa que legalmente debía presentar ante mi agencia está en la segunda página. El informe forense completo del patrimonio, contrastado con los registros de propiedad y los documentos presentados ante la SEC, comienza en la página 3. Ashley y Greg se quedaron mirando la carpeta como si fuera una bomba. Su abogado, por primera vez, se quedó sin palabras, con la boca ligeramente abierta al darse cuenta de que no lo había tomado por sorpresa un abogado barato. Un experto federal lo había acorralado. Ashley finalmente levantó la vista de la carpeta y me miró fijamente. Por primera vez en mi vida vi auténtica sorpresa en sus ojos. No veía a su hermana pequeña, no veía al pequeño Ledger, veía al artífice de su propia ruina, y no podía comprender cómo habían sido la misma persona. Mi hermana me pasó la vida diciéndole a todo el mundo que no entendía el valor de $1. Al final, las únicas cifras que le importaban eran las de los estatutos federales que yo citaba de memoria. No hubo gritos, no hubo acusaciones dramáticas finales. El final de la mediación fue un asunto silencioso y decepcionante, impregnado del aire húmedo de la derrota. Liam expuso los términos del acuerdo con la desapasionada naturalidad de un cirujano que cierra una incisión. No fue una negociación, fue una lista de exigencias para evitar que mi expediente terminara directamente en manos de la Fiscalía Federal. Ashley y Greg disolverían la LLC fraudulenta, devolverían todos los activos robados con intereses y me cederían el control total e indiscutible del patrimonio restante. Su abogado, ahora pálido y con la mente en blanco, les aconsejó que firmaran sin decir palabra. Lo hicieron. Vi sus manos temblar al pasar el bolígrafo por el papel, sus firmas. Antes instrumentos de su avaricia, ahora símbolos de su capitulación. Ni una sola vez me miraron a los ojos.
Al terminar, salieron de la oficina arrastrando los pies como fantasmas. Su arrogancia y fanfarronería habían desaparecido, dejando solo la cáscara vacía de quienes solían ser. No sentí ninguna oleada de triunfo, ninguna satisfacción de victoria, simplemente me sentí en silencio. La lucha había terminado, la corrección se había hecho. Liam me dio un apretón firme y comprensivo en el hombro. «Hiciste lo correcto», dijo. Y supe que no solo hablaba de dinero. 6 meses después, la tranquilidad estéril de aquella oficina de mediación parecía algo lejano. Caminé por un pasillo diferente, uno con vistas al monumento a Washington. Mi nueva oficina era más grande, con mi nombre en la puerta. Chloe Vance, jefa de sección. No solo había recuperado mi herencia. Había conseguido un ascenso gracias a un caso completamente distinto y mucho más complejo que finalmente se había resuelto. Lideré un grupo de trabajo de agentes de alto rango, mentes brillantes que me admiraban no por mi título, sino por mi trayectoria. Me encontraba al frente de una sala de reuniones, señalando una compleja red en la pantalla, con voz firme y autoridad incuestionable. Estaba justo donde debía estar. Mi equipo, mi verdadera comunidad, se construyó sobre la base de una confianza ganada. Unas semanas después de mi ascenso, me sorprendieron. Entré en la sala de reuniones y encontré un pastel en la mesa, y todo mi equipo se reunió. Me entregaron una pequeña placa de reconocimiento enmarcada por lograr la condena en un caso masivo de lavado de activos internacional, el mismo proyecto que mi padre había descartado con tanta indiferencia. Sostuve el sencillo marco en mis manos. El peso del papel y el cristal me parecía más importante que cualquier herencia. Pensé en su palmadita desdeñosa, en su condescendiente «Qué bien, cariño». Había visto un pasatiempo. Mi equipo vio la culminación de un año de trabajo incansable y minucioso que había desmantelado una organización criminal global. Este respeto, este discreto reconocimiento de mis compañeros, este era el legado que había estado construyendo en silencio. Esta era mi verdadera familia, forjada en la competencia, no rota por la obligación. Una noche, mientras preparaba mi maletín al final de un largo día, vibró mi teléfono. Era un mensaje de un número no guardado. Sentí un leve vuelco en el estómago, el último remanente de un viejo reflejo. Era Ashley. El mensaje constaba de 2 frases. «Lo siento, no lo sabía». Me quedé mirando las palabras en la pantalla un buen rato. Hace un año este mensaje lo habría sido todo. Habría analizado cada letra, desesperada por la validación, por el reconocimiento de que me habían tratado mal. Ahora, solo sentía una calma y una firmeza distante. La disculpa era irrelevante. Era un punto al final de un capítulo que ya había terminado de leer. Mi paz ya no dependía de su validación. Mi valor ya no era un tema que ella pudiera debatir. Puse el dedo sobre la pantalla y, sin dudarlo un instante, borré el mensaje y bloqueé el número. Guardé el teléfono en el maletín, apagué las luces de mi oficina y salí al pasillo, saludando con la cabeza al guardia de seguridad al salir. No miré atrás. Tenía un nuevo caso que abrir por la mañana. Mi hermana quería mi firma para construir un imperio fraudulento, pero lo único que hizo fue firmar su propia confesión. Si alguna vez has tenido que usar tus fortalezas ocultas para marcar la diferencia, comparte tu historia a continuación. En esta comunidad, tu poder silencioso siempre es reconocido.